Muy bien. ¿Alguien sabe en qué pacto estamos? O sea, ¿en qué número de los pactos que hemos visto? Este pacto es davídico. ¿Qué número de pacto es? Cuarto. ¿Ah? Correcto. El pacto que hemos estado estudiando, número 4. Ya hemos estudiado el pacto. ¿Cuál fue el primero que vimos? Pacto de obras. ¿Se acuerdan de Adán? Luego el pacto abrámico. Luego el pacto mosaico, sinaítico. Y hoy, pues, con la gracia de Dios, vamos a estar viendo el pacto davídico. Este pacto es muy, como todos ellos, al final vamos a ver cómo me dijo una vez Robert, que así era realmente. Ya busqué también la frase con Charles Spurgeon. Dice, si no conocemos los pactos, si no sabemos nada de los pactos, no conocemos mucho de la teología, o casi nada de la teología de Dios. Así que Dios quiera que entonces podamos dirigirnos a esas aguas profundas de doctrinas que son para el creyente de mucho consuelo, de mucha ayuda, y también para aquellos que no han sido llamados a arrepentimiento y fe, que el Espíritu Santo también haga la obra en su corazón si es la voluntad del Señor. En este capítulo número 2 del libro del profeta Samuel, en el versículo 7 que leímos, quizás leyéndolo digamos, bueno, ahí no encontramos propiamente la palabra pacto, ¿verdad? Quizás no encontremos tal cual la palabra pacto, pero sí vemos, cuando vimos la primera parte, o sea, el primer pacto, sus partes, ¿no? Que hay promesas, hay bendiciones, hay castigos, hay reglas que hay que cumplir, y en cierta forma lo vemos manifestado en estos 17 versículos. Pero vamos a ver, vamos a primeramente basar lo que estamos diciendo, que este es un pacto que hizo nuestro Padre Celestial con el rey David, y les voy a dar los textos para que usted vaya apuntando si usted lleva apuntes. En 2 de Samuel, en el capítulo 23, versículo número 5, dice la palabra de Dios: aunque no es así mi casa, eso hablando el rey David, para con Dios, sin embargo él ha hecho pacto perpetuo conmigo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Entonces aquí vemos en este texto de 2 Samuel 23:5, ahí así vemos específicamente la palabra pacto. Hablando el rey Abías en el 2 de Crónicas, capítulo 13, versículo número 5, 2 de Crónicas, capítulo 13, versículo número 5, él pregunta: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Hay un tercer versículo que también nos confirma este pacto. 2 de Crónicas, capítulo 21, versículo número 7, refiriéndose a Joram, hijo de Josafat. La palabra de Dios nos dice: mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría el lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. 2 de Crónicas, capítulo 21, versículo número 7. El profeta Isaías también tiene palabras de referencia a este pacto. Isaías 55:3 nos dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, las misericordiosas y firmes promesas hechas a David. El mismo rey David nos habla de este pacto también en los Salmos. Salmo 89, 3 y 4, versículo 3 y 4, dice: hice un pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones.
Salmo 132, 11. Juró Jehová a David una verdad de la que no se retractará. De tu descendencia pondré sobre su trono. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 19. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Ven, hermanos, aquí entonces con estos textos podemos confirmar este pacto. Y aún también vamos al libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 33. Ahí así, por favor, les pido que me acompañen. Jeremías, capítulo número 33. Y leemos del versículo 20 al 21. Jeremías 33, versículos 20 y 21. Así dice Jehová: si podéis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, entonces podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que le falte un hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Ahora Dios nos hace referencia en cuanto a la creación, ¿no? Y si hoy vemos el sol del día nuevo que Dios nos regala, entonces estamos confirmando que aún es vigente y ese pacto, y que aún el Señor sigue cumpliendo sus promesas. ¿Ven? Entonces Dios de muchas formas nos manifiesta, nos revela sus verdades, nos hace ver realmente que hubo un pacto y que hay un pacto con el rey David. La vida del rey David muchos lo conocen porque conocen la historia de David contra Goliat, conocen la historia de David cometiendo pecado con Jezabel, conocen qué sucedió después del pecado de David, y creo que eso es lo que genera la cultura general conoce, ¿no? del rey David. Pero hoy vamos a ver entonces ese pacto que Dios hizo con él, con David, y de qué manera este pacto lo podemos ver el día de hoy y cómo lo vemos en las Escrituras. Y algo más interesante, cómo este pacto se va uniendo al resto de los pactos, cómo va haciendo una unión perfecta entre los pactos. Y quizás esto lo iba a dejar para el final, pero como hice la pregunta de cuántos pactos hemos visto, y hemos visto el pacto primero de obras, ¿verdad? Y en el pacto de obras vimos que Adán no podía cumplir de ninguna forma, hacer una obediencia perfecta. Y ahí vimos que Dios da un sustituto, da a su Hijo, quien es el único que puede cumplir y obedecer perfectamente, ser un hombre justo y santo y vivir una vida perfecta, ¿no? Y Él cumple ese pacto. Con el pacto abrámico nosotros nos damos cuenta que Dios le dice a Abraham: y en tu descendencia serán santas las naciones, porque de la descendencia de Abraham iba a venir nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ahí también vemos nuevamente cómo todos los pactos apuntan a Cristo, no apuntan al hombre, sino a la obra de Cristo, ¿no? En la ley, cuando Dios le da ley a Moisés, ocurre una situación en la que también nadie puede cumplir firmemente y fielmente los mandamientos de la ley moral de Dios. Y Dios también nos da un Salvador, un Rey que puede cumplirla perfectamente, ¿no? Y ahora vemos un pacto en el cual, más adelante vamos a ver la condición del pacto, pero si usted se da cuenta, ahí ya hay una ley, ahí hay un Salvador, ahí hay una bendición, pero falta todavía el pueblo, falta todavía ver el pueblo, ver la nación y sobre todo ver a un rey. Porque ya está la ley, vean cómo se va uniendo los pactos. Un pueblo, una nación, una ley, un Salvador, un rey. Entonces esta lectura nos hace ver, hermanos, que hay una implicación con respecto a que
no solamente está hablando de un rey, sino que el rey está vinculado a un reino y a un pueblo, porque sería algo incongruente pensar en un pueblo, en un reino, en un rey sin pueblo, ¿verdad? Como que es algo que no sería algo lógico pensar, ¿no? Entonces este pacto nos va a dirigir hacia ese rey, y creo que viendo nosotros los textos nos podamos dar cuenta de que en el contexto de antes de que que David fuera proclamado rey, ¿quién estuvo antes de David? Saúl, ¿verdad? Lo vimos creo que hace 2 semanas, cuando Saúl fue desobediente y él ofreció holocausto, él no esperando a Samuel que viniera, Samuel después de los 7 días que había prometido. Entonces Dios usa al profeta Natán. El profeta Natán es quien se encarga de decirle a David lo que va a ocurrir. Y dentro de ese contexto, también haciendo un paréntesis, es necesario también recalcar que muchos de nosotros necesitamos un Natán en nuestra vida, o necesitamos ser un Natán para otros. Es decir, si nos damos cuenta, el profeta Natán fue aquel hombre que Dios usó para ir a decirle al rey lo que estaba ocurriendo en su vida, lo que él estaba haciendo mal. Y solamente pensar en un profeta que llegue al reino, junto al rey, y le diga al rey lo que está haciendo, o sea, manifestarle su pecado, exhortarle, era causa, hasta por cosas menores, era causa para darle muerte al profeta. Y muchas veces es lo que necesitamos, personas que nos digan lo que nosotros no queremos oír, personas como Natán, que nos digan la verdad, que nos hablen con verdad, porque ahí manifiesta la obediencia a Dios, porque esa era su labor del profeta, pero a la vez manifiesta un amor hacia David, ¿sí? Entonces, por eso dije, a veces necesitamos un Natán, a veces necesitamos ser nosotros un Natán para otros, para decirle lo que no quiere escuchar, para decirle lo que realmente no quiere oír. Entonces, en el contexto de que a Saúl se fue quitado ya como rey, entonces se proclama a David como rey. Y aquí en la lectura de esta porción de la Biblia, como tenemos aquí, trato de poner a pizarra los puntos claves del estudio. Y nosotros, leyendo a la etimología hebrea de la palabra casa, encontramos estos 3, les puse los 3, pero hay más. Hay incluso un diccionario que tiene alrededor de 25 aplicaciones de la palabra casa en hebreo. Pero a fin de que tengamos algo que esté en relación con nuestro tema, entonces vamos a ver estas 3. La palabra casa en el hebreo podemos utilizarlo como habitación, para hacer uso de una habitación, lo que propiamente conocemos como una casa actualmente. Una casa también significa familia o linaje o dinastía. Ese también es una aplicación, un derivado de la etimología de la palabra casa en hebreo. Hago la aclaración en hebreo, que es en el Antiguo Testamento. En griego ya también toma otras formas. Y también puede ser nación, pueblo o reino. Entonces, cuando leemos este texto y los que vamos a leer a continuación, nos damos cuenta que hace más uso de esas dos últimas aplicaciones más que en esta, sin que en esta también no sea descartada, sino que también se hace, pero en menor grado. Entonces, vamos a ver ejemplos bíblicos de cómo se usan cada una de estas 3. Muy sencillo, dos ejemplos nada más en la Biblia, para que también se familiarice usted en leer la Biblia y comprender estas aplicaciones. Por ejemplo, para el primer punto de habitación, casa, estamos en Éxodo 12:23. Éxodo 12:23 dice: y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Se acuerdan en la Pascua cuando les dijeron a los hebreos: pinta el dintel de tu casa para que cuando pase el espíritu heridor no los hiera? Entonces vean, en vuestras casas, y ahí hace la aplicación de la palabra casa tal como nosotros la conocemos, un hogar, un lugar. En Números 22:18, yo le doy la referencia bíblica y les leo, hermanos. Números 22:18, cuando le he pedido a Balaam que
que maldiga al pueblo de Israel. Dice, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa, vean, su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. ¿Ven? Ahora también una aplicación de casa, la casa de Balac, su hogar, pues es su palacio. Se usa ese término para describir esa cosa material, ¿no? Su segundo significado en cuanto a familia y linaje, le van a dar unos textos para que usted tenga referencia de ello. Noé, cuando entra con su familia al arca, en Génesis 7:1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Ven? Entra tú y tu casa. Obviamos que no le está diciendo Dios que va a destruir su casa y va a poner el arca, no se está refiriendo a su familia, ¿no? O sea, a su familia. Entra tú y toda tu casa. Cuando Josué también se despide, cuando ya está entrado en años y deja al pueblo, cuando él habla de su último discurso al pueblo, al final él concluye: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí se acuerdan cuando él estaba diciendo: a quiénes van ustedes a obedecer? ¿A los dioses que están del otro lado del río o a los dioses que están en este río, de este lado del río? Y él concluye diciendo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ven? Y nuevamente la palabra casa no implica el lugar físico, las cuatro paredes y el techo, sino que a su familia. Él está diciendo: yo y mi familia serviremos a Jehová. Y ahí podemos ver la otra aplicación de la palabra casa. En Samuel, el texto, sí, 24:15. No lo mencioné, discúlpenme hermanos. 24:15, Josué 24:15. El tercer significado, como nación, un pueblo, un reino, le leo en Ezequiel 3:17. Ezequiel 3:17 nos dice: hijo de hombre, refiriéndose Dios a Ezequiel, dice: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Vean, a la casa de Israel. Ahora ya está hablando de un pueblo, de una nación. Ven, a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y en Génesis 12:1, Dios hablando a Abraham, les dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Ven? Y de la casa de tu padre no hace el énfasis particularmente en la casa de su padre, porque si vean que dice: a la tierra que te mostraré. O sea, él se va a quitar de un pueblo, de una tierra de donde él vivía, va a ir a habitar a otra tierra que Dios le va a enseñar. Entonces vemos ahí en estos textos cómo se aplica de forma diferente la palabra casa. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros la pauta para entender el pacto que Jehová hizo con David. Ahora vamos a 2 Samuel capítulo número 7. Y vamos a poner en contexto lo que estamos diciendo. En ese tiempo entonces ya, dice, está en paz el rey, ya no hay guerras para el pueblo, el rey está en descanso. Y el noble corazón de David le dice al profeta Natán: yo estoy habitando en una casa de cedro, dice, y el arca se encuentra, el arca de Dios está entre cortinas. Cuando entendemos eso, sabemos que durante el peregrinaje del pueblo de Israel, el arca del pacto, el arca del pacto de Dios, que el pueblo de Israel llevaba, era puesto o resguardado en tienda, no propiamente en una casa. Y cuando la Biblia nos dice en la casa de cedro, como donde vivía David, tenemos que poner atención en esos detalles, porque eso es parte de lo cultural de la Biblia, ¿no? El cedro en ese tiempo era muy codiciado, era muy caro, era un material bastante caro, ese tipo de madera. Y al decir que David vive en una casa hecha de cedro, él está diciendo que él vive en una casa lujosa, en un lugar lujoso. Y dice: pero el arca está entre cortinas. Entonces vean su intención, su noble intención de David. Y él dice: haré una casa para Jehová. Él dice, pero refiriéndose al arca, ¿sí? ¿Y qué representa el arca, hermanos?
la presencia de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios en el pueblo de Israel. Entonces David toma esa decisión y el profeta Natán le dice: haz como tu corazón te dice, porque tú has hallado gracia ante los ojos del Señor. Cuando Natán, o más bien en ese momento, pues Dios obviamente sabe las intenciones del corazón de David, y cuando habla con el profeta Natán, él le pregunta a Dios, a Natán, que David quiere hacerme casa, dice. Y Dios está hablando con el profeta y dice: si yo he andado con el pueblo de Israel, a nadie, ni una sola tribu he pedido que me construya casa. Recordemos cómo él se manifestaba en el peregrinaje del pueblo de Israel, con una nube oscura, con las llamas, el fuego, y siempre estaba acompañado al pueblo. En ello tenemos que ver, en este capítulo número 7, hermanos, va al versículo número 7, de segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 7, dice: y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. Ahí vamos tomando forma de lo que yo les decía, un pueblo, una nación, no tan solo un reino y un rey, sino un pueblo, una nación. He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Y cuando Dios le dice a Natán lo que le va a comunicar a David, resulta que al final, en el versículo número 11, vamos a leer, versículo número 11: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, diciéndole a David, por medio del profeta Natán: asimismo Jehová te hace saber que Él te edificará una casa. Ahí empieza la comprensión del pacto y al que se refiere el Señor. David toma la decisión de querer construir una casa a Dios, y la respuesta de Jehová fue que el profeta le diga a David que será él quien va a construir o edificar una casa para David. Y eso es lo importante cuando leemos la Biblia, cuando podemos verlo más allá de cosas materiales, cuando podemos, por la guía del Espíritu Santo, ver las cosas espirituales, porque Dios no le estaba diciendo a David que le iba a construir un tipo de castillo, de un reino, un palacio. Le dice: yo te voy a edificar casa. Y cuando dice casa, entonces aquí empezamos a tomar forma de estas dos aplicaciones: familia, linaje, dinastía, nación, pueblo y reino. Entonces a eso se va a tomar referencia cuando leemos esta palabra, la Biblia, no propiamente a una casa. Porque nosotros sabemos que después, al final, no es David quien construye la casa para el arca, o la casa de Dios, ¿verdad? Fue Salomón, su hijo, quien lo construyó. ¿Sí? Entonces, vamos entendiendo poco a poco, paso a paso, entonces cómo se manifiesta este pacto con David, este pacto hecho con el rey David. En el versículo entonces, número 11 dice: Jehová te hace saber que Él te edificará una casa. 12, versículo 12: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando David ya muera, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y acá lo que yo les mencionaba, versículo número 13, él dice: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y vean que claro, la palabra dice: él edificará casa a mi nombre. Vamos a luego ver el significado de lo que está diciendo Jehová al profeta: casa a mi nombre. Y uno de los principios, o como le llama el pastor Tomás, una de las fórmulas como la Biblia nos manifiesta la adopción de Dios hacia nosotros, es: yo le seré a Él por padre y Él me será a mí por hijo. Vean, esa es una forma de decir: yo lo adoptaré, será parte de mi familia. Y vean como siempre el orden es Dios para con el hombre, no el hombre para con Dios. ¿Sí? No el hombre toma la decisión de hacer a Dios su padre, no. Es Dios toma la decisión de hacer al hombre su hijo. Yo le seré, vean como el adjetivo, él dice yo, su pronombre personal, yo le seré a él por padre. ¿Ven? Ahí entonces ya Dios empieza a decir: bueno, Él va a ser tu linaje, tu descendencia será para mí mi hijo. Vean, y eso también tiene
un paralelismo, porque habla de humanamente la descendencia de David, pero a la vez está hablando de su hijo, el hijo de Dios, el perfecto, el verdadero, el justo, el verdadero David, que es Cristo. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver estos textos, se nos va abriendo un poco más el panorama del entendimiento, para cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y leemos los textos, cuando las personas le dicen a nuestro Señor Jesucristo, Jesús, hijo de David, ¿se acuerdan? Los títulos, Jesús, hijo de David. Ahora entendemos por qué la gente le decía hijo de David, por qué le daba ese título a Cristo, hijo de David. No es porque él procediera directamente de su descendencia de David, que sí era humanamente correcto, pero aquellas personas que manifestaban y hablaban a nuestro Señor Jesucristo con su título, era porque el Espíritu Santo hacía en ellos visualizar a Cristo como ese hijo de David, prometido a David, pero no en ese tiempo humanamente hablando, sino a lo que va a acontecer después. Y eso lo vamos a dejar para el final, esa parte, ¿no? Pero yo quiero que usted entienda por qué en el Nuevo Testamento le decían hijo de David. ¿Sí? Ese título, hijo de David, así como hay un título que le atribuyen a Cristo como hijo de hombre, ¿sí? Pero hoy nos compete ver el título de hijo de David, porque realmente de ahí descendía, humanamente hablando, su linaje. Entonces, hermanos, si vamos comprendiendo un poquito más y entrando más a lo que es la lectura de la palabra del Señor, hay promesas que Dios le hace allá a David, pero luego en la Biblia, adelantando un poquito más en otros textos, vamos a ver cómo estos pasajes que a veces podemos verlo como no muy claros, nos van dando la pauta y se van complementando. Lo que escribe un autor, el otro autor no lo refuta ni lo anula, sino que lo complementa, y eso vamos a ver ahora en un momento. El pacto, entonces, como lo hace Dios siempre con el hombre, lo hace de una forma incondicional, primeramente, ¿no? Porque sabemos que también dentro de las cláusulas, por decirlo así, de un pacto, hay condiciones que Dios establece para con el hombre, pero de parte de Dios eso es incondicional. Dios no hace los pactos condicionado, Él ha recibido una retribución, un beneficio o algo a cambio, ¿no? Él lo hace incondicionalmente, por pura gracia y por puro amor lo lleva a cabo. Vamos a leer en Salmos, por favor, vamos a Salmos, el libro de los Salmos, en el Salmo número 89, Salmo número 89, los versículos 34 al 37. Dice la lectura de la palabra de Dios, nos dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez por todas he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia durará por siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna permanecerá para siempre, y como testigo fiel en el cielo. ¿Ven? ¿Por qué atributo Dios ahí entonces está jurando? Por su santidad. ¿Ven? Por su santidad. Pero es interesante cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando dice aquí, el versículo 36, su descendencia durará por siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna permanecerá para siempre. ¿Ven? Si humanamente pensamos, esto en un momento va a acabar, podría acabar la descendencia de David, ¿verdad? Como humanamente sucede. Hay personas que su descendencia en cierto momento, hablando, y tienen que tener en mente esto, en las generaciones o en las genealogías se toma a los primogénitos como el descendiente directo para transmitir una dinastía o una genealogía, ¿no? No a las mujeres, sino a los varones. Y como ocurre en algunas familias también, humanamente hablando, pues hay familias en las que la dinastía, el nombre, el apellido, como quiera usted llamarle, termina, porque no hay un heredero, no hay un primogénito varón, y termina. Pero aquí vean que dice, su descendencia durará por siempre. Cuando los judíos
en particular los fariseos, leían la palabra del Señor. Acuérdense que únicamente tenían el Antiguo Testamento. Y en otros tiempos nada más tenían el Pentateuco a mano, no tenían otra cosa más, no tenían los salmos, no tenían los profetas mayores ni menores, únicamente el Pentateuco, ¿sí? Entonces cuando ellos leen, por ejemplo, una vez por todas se jurará por mi santidad y no mentiré David, su descendencia durará por siempre. Ellos podrían pensar humanamente hablando que va a haber una descendencia de David y que nunca va a terminar humanamente y que siempre van a buscar un heredero para David, para el linaje de David. Pero en la realidad lo que ocurre acá es que tenemos que verlo, por eso les digo, con los ojos espirituales, porque habla de cosas espirituales, no cosas materiales ni humanas. Ahí habla de una eternidad, durará por siempre, va a durar para siempre su descendencia, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que mirarlo de esa forma, ¿no? Dios no va a quebrantar su promesa, y ahorita vamos a ver en qué forma. Vamos a Primera de Reyes, por favor. Hoy vamos a ocupar mucho la Biblia y los textos para que podamos nosotros comprender. Primera de Reyes, capítulo número 5, vamos a leer los versículos del 3 al 7. Primera de Reyes, capítulo 5, versículos del 3 al 7. Y ahora vean el pacto de Salomón con Hiram. Hiram era el rey de Tiro. En ese punto, en el versículo número 2, entonces Salomón envía a decir a Hiram: tú sabes que mi padre no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes. Ese es Salomón hablando, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú digas, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Pueblo tan grande. Vean entonces, hermanos, lo que yo les mencionaba, no es solamente hablar de un reino, sino también de un pueblo que está implicado dentro de ello. Casa a mi nombre, le dijo Jehová, casa a mi nombre va a construir Salomón. Casa a mi nombre significa, hermanos, que cuando nosotros, por ejemplo, vamos y ocupamos gente para que construya, en este caso vamos a hablar de una casa, nosotros damos las indicaciones, damos las medidas, las pautas, cómo queremos que se construya la casa, de qué medidas, de cuántos cuartos, cómo va a ir la distribución. Todo eso es lo que nosotros hacemos para que la persona, el albañil, el arquitecto, el que ocupemos, nos haga la casa como nosotros queremos, ¿verdad? Cuando Dios entonces dice que vas a construir casa a mi nombre, entonces Dios está diciendo, eso implica que va a haber cuestiones que se tienen que cumplir a la forma y a la manera que Dios exige. Y una de las cuestiones que a David, tanto a David como a Salomón y al resto de los reyes, Dios le manda a cumplir es la devoción y la obediencia. La devoción, la obediencia, entre otras cosas, podemos ver que también la fidelidad, ¿no? Devoción y obediencia, fidelidad, porque a lo largo entonces del Antiguo Testamento vemos cómo entonces los reyes fueron ocupando el lugar de rey. Cada vez que moría uno, venía otro, no necesariamente cuando moría, porque podemos ver otros casos que no fue así. Pero lo que voy es que la sucesión de los reyes a lo largo de la historia, vemos reyes que dice, andaron y cumplieron lo que Dios les había mandado, como hizo David, su padre. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, sobre todo Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, todos esos libros, nos damos cuenta que parece cíclico, y de hecho es cíclico todo lo que ocurre. Hay reyes buenos, hay reyes malos.
hay reyes que cumplen las ordenanzas del Señor, hay quienes no, pero todos en sí se comparan con alguien, con David, como tu padre David, le dice, y no hizo lo bueno como su padre David, e hizo lo bueno como su padre David, dice, esa comparación con David, él es el patrón, el estándar, por decirlo así, ¿no? de cómo debe gobernar un rey, cómo debe obedecer. Entonces, de allí se deriva también un principio que en la Biblia nosotros podemos ver, un principio teológico, un principio que se llama el principio representativo, como vemos que en Cristo, con la justificación, como vemos con Adán, con el pecado, ¿verdad? Hay un principio representativo en cuanto al rey y su pueblo. Ahí hay un vínculo. Lo que haga el rey va a repercutir al pueblo. Sea bueno o sea malo, va a repercutir en el pueblo. Es un principio de unión que hay entre el rey y su reino o su pueblo, ¿sí? Entonces, es lo que vemos a lo largo del gobierno de los reyes en el Antiguo Testamento. Si vamos a Primera de Reyes, ahora en el capítulo número 8, si leemos y en un momento dado llegamos al capítulo 8 y leemos el versículo número 20, Primera de Reyes 8:20, dice: y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho. Y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Ahí pareciera que la promesa ya termina, que llega a su culminación, por decir, a su cumplimiento. Ya Salomón toma posesión como rey, ya es rey, es hijo de David, ya termina la casa. Y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y vean versículo 21, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. ¿Ven? Ahí pareciera que la labor de Salomón, o el trabajo de Salomón, llegaba ya a su finalización, ya había finalizado. Pero vamos al capítulo número 9 de ese mismo Primera de Reyes, ahora en el capítulo 9, y vean que dice el encabezado, bueno, al menos en mi versión dice pacto de Dios con Salomón, pacto de Dios con Salomón. Y ahora viene lo que a muchos no les gusta. Si así nos gusta escuchar las bendiciones de Dios y cómo Dios cumple su promesa, cómo Dios es fiel, pero cuando empiezan las condiciones y las exigencias y las responsabilidades del hombre, es cuando ya no nos gusta mucho escuchar la palabra de Dios. Como que él solamente tiene que trabajar y hacer toda la obra, y el hombre nada más recibir, ¿no? Pero Dios nunca obra de esa forma, nunca obra de esa forma, hermanos. Él siempre exige obediencia, como les dije a ustedes, fidelidad, lealtad. Y en este punto, ahora vamos al capítulo 9, ahora vamos al versículo número 4 y 5. Ahora vienen las condiciones del pacto. Vean que dice, versículo 4, y si tú andas delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. ¿Ven? Ahí está la condición del pacto. Ahí está. Es un pacto incondicional por parte de Dios, pero está condicionado al hombre a la obediencia, a la fidelidad, al cumplimiento de sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos del Señor. Pero vean la contraparte. Ahora, bueno, si no obedeces, entonces, dice el versículo número 6, y no sé si en su versión de ustedes dice más si obstinadamente. Es la misma palabra. Vean que claro dice si obstinadamente. Ahí el Señor no tiene nada que ver. Ahí es la voluntad del hombre, su decisión, su voluntad, su responsabilidad del hombre que está trabajando. Dice si obstinadamente. O sea que con el debido conocimiento de lo que tú ya sabes, aún así quieres proceder de esta forma. Dice, os apartáis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que os vais a servir a dioses ajenos y los adoráis. Yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que es santificada a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. ¿Y qué sucede con ello? Cuando hay desobediencia, entonces vean que dice, será por
proverbio y refrán a todos los pueblos. Vea que dice el versículo 8, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y siguieron a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. ¿Ven? Responsabilidad, obediencia del hombre, ha implicado en ello el castigo, y vemos claramente entonces cuáles son los resultados de ese castigo. O sea que es un pacto incondicional, pero a la vez condicionado a la obediencia del hombre. Y eso nos hace un poquito referencia, recuerden, al pacto de obras y al pacto sinaítico. Ven como les decía que no es que uno anule a otro, se sobreponga al otro, no, son pactos que se van complementando, hermanos. Y veamos un poquito más adelante que esta es la realidad de la situación con los reyes humanos. Y por si alguna vez tú te habías preguntado, ¿por qué en la Biblia hay genealogías? ¿Por qué tanto nombre? ¿Por qué él engendró a él y murió a los tantos años? Y hasta nos cuesta trabajo querer leer las genealogías. Aquí vemos la importancia de las genealogías. ¿Por qué Mateo pone en su primer capítulo una genealogía? La genealogía de Cristo. Aquí lo vemos, hermanos. ¿Por qué? Y claramente la Biblia nos enseña que hay divisiones de 14 periodos o 14 reyes en cada división. O sea, hermanos, el Señor no es un Dios que arbitrariamente o desordenadamente actúa. Todo tiene un orden, todo tiene un tiempo. Y cuando vamos entonces a leer en Mateo, iniciando el Evangelio de Mateo, empezamos a leerlo. Si tú eres curioso o curiosa y de verdad quieres profundizar en estos temas, tómate la genealogía y ve uno por uno y búscalos en el Antiguo Testamento y ves qué van haciendo, qué hicieron cada uno de esos reyes. Ahí te vas a dar cuenta cómo es cíclico, es algo cíclico lo que ocurre. Humanamente no hay un rey perfecto, no hay un rey que sea completamente justo, no hay un rey que sea completamente obediente, no existe, ¿verdad? Y en ese aspecto nos deja a nosotros como pensando entonces por qué la exigencia del Señor en esa cuestión con David y específicamente con Salomón en los textos que hemos venido viendo. Pues precisamente el Señor, hermanos, porque el Señor nos pide obediencia. Y lo hemos recalcado muchas veces, no perfecta, pero una obediencia comprometida, una obediencia que demuestre nuestra lealtad, nuestra fidelidad hacia Dios. Y cuando vemos entonces esas genealogías nos damos cuenta para qué sirve en la Biblia. Nada, absolutamente nada en la Biblia está de más. Absolutamente nada está de más, hermanos. Todo nos ayuda a nosotros a entender la palabra del Señor. Ahora veamos, ahora en el Nuevo Testamento. Vámonos al Nuevo Testamento, por favor, y acompáñame al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo número 1, versículos 30 y 33, al 33, perdón, del 30, Lucas capítulo 1, versículos del 30 al 33. El ángel va a visitar a María y comienza diciéndole, y el ángel le dijo a María, deja de temer, María, porque has hallado gracia ante Dios. Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Pongan atención a ese título. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, cuando entendemos y cuando leemos con discernimiento y con la guía del Espíritu Santo, tomamos palabras claves. Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Le va a dar el trono del padre David, de su padre David. Y no es que Jesús hubiera sido rey de Israel, no llegó a ser rey de Israel, ¿verdad? Entendemos ahora la parte espiritual y sobre todo el versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Un reinado eterno, por un rey eterno, y su reino no tendrá fin. ¿Ven? Y su reino no tendrá fin.
Ahora ya ven con más claridad a qué este pacto apuntaba: a lo espiritual, a lo futuro, a la venida del Mesías, al verdadero rey de Israel. ¿Sí? Eso es lo que queremos nosotros ver, hermanos, que veamos la parte espiritual. Aquí en este Evangelio de Lucas lo podemos ver claramente. Claro que cada evangelista tiene su propia versión y lo escribe de diferentes formas, pero aquí en Lucas nosotros vemos claramente este aspecto, ¿no? Si a usted le gusta tomar apuntes, enfóquese y ponga ya: Hijo del Altísimo, y que le dará el trono de su padre David, y su reino no tendrá fin. Hace un momento hablamos de la representación del rey y sus consecuencias con respecto al pueblo, ¿verdad? Y vamos a ver en la Biblia rápidamente cómo se cumple este principio, ¿no? Veamos primero un ejemplo claro con David. ¿Se acuerda cuando David mandó a censar el pueblo? David mandó a censar el pueblo. No se lo ordenaron, él quería ver qué tan grande era su ejército, por decirlo de una forma así. Y al censar el pueblo, Dios obra y castiga al pueblo, muriendo 70,000 personas. ¿Ven? Entonces, el rey obra mal, al pueblo le va mal. ¿Sí? El pueblo también sufre las consecuencias. ¿Ven? Ese principio de representación rey-pueblo, ¿no? Vemos también, si el rey es obediente y fiel, el pueblo recibe bien. Vemos el ejemplo de Asa, para que usted lo cheque. Vamos a Primera de Reyes, capítulo número 15. Primera de Reyes, capítulo número 15. Leemos del versículo del 9 al 15. Vea el reinado de Asa. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su abuela fue Maacá, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, lo que yo decía, hermanos, el principio de representación y con quién se compara. Porque echó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Incluso, vean ese punto, incluso desposeyó a su abuela Maacá del título de gran dama, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su abuela y lo hizo quemar junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa estuvo de parte de Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó: oro, plata y utensilios. ¿Ven? Un rey haciendo lo bueno, siendo obediente. Ahora vemos una contraparte. Ahí mismo en el capítulo 15, ahora vamos a los versículos 3 y 4. Ahora habla de Abiam. 15, 3 y 4. Refiriéndose a Abiam, dice: y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. El versículo número 4 nos confirma nuevamente la fidelidad de Dios y que Dios no va a romper sus promesas. ¿Ven? A pesar de que había obrado en forma pecaminosa. Es el principio que le decía, hermanos. Y eso lo vamos a aplicar luego con nuestro Señor Jesucristo, en su pueblo, en nosotros. ¿Ven? Entonces, Dios no rompe su pacto, hermanos. Dios no cambia de opinión. Dios no se, como decimos coloquialmente, no se echa para atrás de sus promesas. Él cumple todas sus promesas. Y ahora vamos a Salmos. Vamos al libro de los Salmos, por favor. Y ubíquese, por favor, en el Salmo número 2. Salmo número 2, y leemos versículos 6 y 7. Aquí ya vamos avanzando un poquito.
un poquito más, porque aquí ya vean lo que dice el versículo 6 y 7. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A quién hace referencia ese texto? ¿Está hablando de David? Habla de Jesús, habla de Cristo. ¿Ven cómo aquí ya empieza lo que llamamos los salmos proféticos en cuanto al Redentor, en cuanto al Mesías? ¿Ven? Salmo 2, 6, 7. Pero abajo, un poquito leemos más abajo, quiero que eso va a ser parte de lo que vamos a comentar un poquito más adelante, pero vean. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con cetro de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed sensatos, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Rendid pleitesía al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y allá hay una implicación de juicio, hay una implicación de un papel ya del Hijo de Dios ya como juez, ya no solamente como rey, sino ahora también hay un papel como juez. ¿Ven? Ahí mismo en Salmos, vamos ahora al 16, por favor, el Salmo 16, versículos del 8 al 11. Versículos del 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré zarandeado. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y otra vez, hermanos, ¿de quién está hablando? De Cristo. ¿Ven? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora esto que está escrito en el libro de los Salmos, bueno, vamos ahora al Nuevo Testamento, vamos por favor al libro de los Hechos. Ahora vamos a escuchar a Pedro, al apóstol Pedro hablando en el libro de los Salmos, en el libro de los Hechos, capítulo número 2. Libro de los Hechos, capítulo número 2, versículos del 25 al 33. Y aquí Pedro menciona, dice, porque David dice de él, o sea, Pedro estaba hablando de Cristo, y dice, porque David dice de él, veía siempre al Señor delante de mí, porque está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Vea cómo él cita ese salmo que acabamos de leer. Por lo cual mi corazón se alegró y saltó de gozo mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir abiertamente acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Antes de seguir, hermanos, vean entonces cómo, si usted le da cuenta de la lectura, lo que está diciendo el apóstol Pedro es que, bueno, ustedes judíos, porque los judíos estaban hablando con los fariseos, con el pueblo judío, le está diciendo, ustedes pensaban que lo que estaba hablando David en el Salmo se refería a él. Y Pedro está diciendo, varones hermanos, se os puede decir abiertamente acerca del patriarca David, que murió. Vean que dice que murió y fue sepultado. ¿Ven? Porque no está hablando, Pedro está aclarando, no está hablando de David, está hablando de Cristo. Eso le está diciendo al pueblo, está hablando de Cristo, no de David, porque David murió y fue enterrado y está entre nosotros, dice, su tumba está entre nosotros, dice, hasta el día de hoy. Leemos versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que de su descendencia en cuanto a la carne haría surgir al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo de antemano, vean hermanos, ¿no se le parece eso mucho a Abraham? Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham y Abraham vio
por la obra del Espíritu Santo y la fe, en qué iba a culminar esa promesa. Viéndolo de antemano, David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio la corrupción. ¿Cómo Pedro, que le está enseñando a los judíos ahora, no está hablando del rey David, está hablando de Cristo? Y cómo la fe hizo que David, mucho tiempo antes de ello, él pudiera ver la resurrección de Cristo. ¿Ven? Lo que hace la fe en el corazón del Hijo de Dios, de los hijos de Dios y de las hijas de Dios. Es únicamente la fe lo que nos hace ver lo que humanamente no podemos ver. Y es aquí como Pedro le está abriendo los ojos a los judíos y le está diciendo, no es de David de quien habla, es de Cristo. Y David vio. Y se acuerda como decía en el último instituto el pastor Tomás, como decía que de Moisés dijo, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Ven? Cómo hay una similitud en esos pactos y en esos hombres y en esa fe que actúa. Es la misma fe que actúa en ellos. Abraham hizo lo mismo. Abraham vio a futuro. Aquí David está viendo al futuro, como lo hizo también Moisés viendo a futuro. ¿Ven? Eso es la obra de la fe, hermanos. Eso solamente la fe puede hacerlo. Solo la fe nos puede dar la convicción y la certeza de lo que estamos leyendo. Es una realidad y una verdad. A este Jesús, dice el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Ven? Entonces, hermanos, como paulatinamente se va desarrollando y se va entendiendo mucho mejor el pacto de David como el Nuevo Testamento. Como le dije, como una ley de hermenéutica, el Nuevo Testamento revela el Antiguo Testamento. ¿Sí? En el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo Testamento, una ley de hermenéutica que debemos nosotros siempre respetar. Ahora, hay algo curioso también, hermanos, cuando vemos en el Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio de Mateo. Por favor, vamos a Mateo, capítulo número 22. Cuando Cristo le pregunta entonces a los fariseos, en el capítulo 22, versículo 41, dice la palabra, y estando reunidos los fariseos, les preguntó Jesús. Vean, estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué opináis del Cristo? ¿De quién es hijo? Más específicamente, ¿de quién es hijo? Le dijeron los fariseos, le respondieron, de David. O sea, de David, el Cristo. ¿Qué opina del Cristo? ¿De quién es hijo? Que es hijo de David, dicen los fariseos. Y Cristo le responde, él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Y nadie le podía responder palabra, y nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más. Nuestro Señor Jesucristo con los fariseos entonces le preguntaron, ¿de quién es hijo el Cristo? Y ellos, vean como lo que yo les decía, hermanos, la parte humana, dicen, es de David, es hijo de David. ¿Ven? Cuando nuestro corazón, nuestra mente no está iluminado por el Espíritu Santo, no podemos ver esas verdades más allá de la parte humana, de lo superficial, no podemos ver más allá de eso. Y ellos respondieron tal cual veían en sus corazones y conocían, pues es hijo de David. Entonces Jesús les pregunta, entonces si él es hijo de David, ¿cómo es que en un salmo, en el Salmo 110, si no estoy mal, le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha? Dijo el Señor a mi Señor. ¿Ven? Entonces Cristo diciéndole, si David habla de esa forma, dijo el Señor a mi Señor, o sea, claramente Cristo está diciendo, no, humanamente no es, podría ser el hijo de David, y de hecho sí era de la descendencia de David, pero Cristo quería enseñarle algo más allá de eso, la parte espiritual. ¿Sí? Entonces ellos
Y vean qué interesante, hermanos, porque dice, y nadie le podía responder palabra. Y nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más. Y es lo que muchas veces ocurre con la gente cuando escucha el Evangelio, cuando escucha las doctrinas. La ignorancia y la incomprensión de las doctrinas, muchas veces la gente actúa de esa forma, mejor prefiere callarse, mejor prefiere no buscar la verdad, no indagar por la verdad, y mejor conformarse con la mentira con la que vive, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es muy importante para nosotros, para nuestra vida espiritual. Nosotros tiene que ser que nosotros seamos los que pidamos al Señor que nos abra el entendimiento, que nos abra el corazón, que nos abra los ojos y los oídos espirituales para que podamos ver esas realidades. No conformarnos nada más a que nosotros digamos, bueno, pues sí. Y ahí ven también una falta de... No creían lo que Cristo les dijo en una cierta forma. Y ya no se atrevieron, pero ya se conformaron. Más no nos dice que fueron convencidos, ni que buscaron una respuesta o buscaron profundizar. Ni mucho menos le preguntaron, bueno, explícanos, enséñanos. No fue esa su actitud de ellos. Prefirieron quitarse e irse, ¿no? Y citando este Salmo 110, hermanos, leyéndolo, este salmo que es muy citado en el Nuevo Testamento, sobre todo dice, cantad, en el Salmo 110, perdón, estoy leyendo el 100, Salmo 110, dice, Jehová dijo a mi Señor, es lo que estaba citando, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová extenderá desde Sión el cetro de tu poder. Domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente el día en que guíes sus tropas vestidas de santos arreos desde el despuntar del alba. Has resplandecido con el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas sobre un inmenso campo. Del arroyo beberá en su camino, por lo cual levantará la cabeza. Nuevamente habla del Señor, pero también vemos la parte como juez. ¿Ven? Aquí otra vez habla de juez. Y algo bien también dentro de todo esto, hermanos, muy importante. Vean, si a los judíos les decía Cristo que el Cristo sí ciertamente y humanamente era hijo de David, pero que él era hijo en el final de cuentas, y lo más esencial de entender es que es hijo de Dios. Pero cuando menciona la Biblia y cuando se dice en ese salmo que Cristo también es un sacerdote según el orden de Melquisedec, cuando los judíos escuchan eso, yo quiero que usted lo entienda bien lo que pasa así en forma general en su cabeza de ellos. Ellos tenían bien claros que los sacerdotes provenían de un linaje arónico, ¿sí? Viene una línea arónica los sacerdotes de la tribu de Leví, de los levitas, ¿sí? Y por otra parte, hay otra línea que habla de la sucesión de reyes, porque es el pacto que hizo Dios con David. Los reyes van generación tras generación. Entonces aquí vemos una línea de reyes y una línea de sacerdotes. Cuando Cristo se proclama como rey y sacerdote, ¿qué es lo que hay en su cabeza de los judíos? Un choque, porque pensaban, ¿cómo puede ser esto si tiene que venir de un linaje arónico de la tribu de Leví? Y este viene de un linaje de reyes. Entonces, fíjense cómo el judío, en su concepción, en su enseñanza que ellos tenían en cuanto a los linajes y descendencias, qué tan importante era. Por eso es importante cuando nosotros nos adentramos a las genealogías para comprenderlo, hermanos. Fíjense qué choque para ellos, ¿no? Porque leyendo el Nuevo Testamento, nosotros vemos testimonios de gente que le decía, ¿quién es Cristo? Es el profeta. Habla como profeta, decía la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gente ya se daba cuenta de otro oficio de Cristo, como profeta, ¿verdad? Porque él tiene 3 oficios, ¿verdad? Entonces, es bien interesante como ver, entonces, qué es lo que ocurre, por qué reaccionan los judíos de esa forma, ¿sí? Nosotros, pues sí, tenemos la Biblia completa y podemos entender muchas cosas que el Señor nos permite ver, pero ellos no estaban en ello, no estaban con esa opción en sus manos. Entonces, como por eso decía que es necesario
verlo, entenderlo por medio de la fe, ¿sí? Por medio de la fe, comprenderlo. Entonces, y cuando vamos y dice que Cristo es de la misma orden de sacerdocio que Melquisedec, o sea, hablar ya de Melquisedec y su sacerdocio ya son aguas muy, muy profundas que nosotros no podemos entrar ahora, porque yo no estoy preparado para eso, sinceramente. Es algo, de verdad que yo quise adentrarme en ello y es muy complicado comprenderlo. Necesita mucha ayuda y asesoramiento de pastores para esta cuestión, que estén adentrados en ello, porque no es sencillo entender lo que es el sacerdocio de Melquisedec. No se tiene registros en la Biblia de quién fue realmente, quiénes fueron sus padres, ni mucho menos toda esa relación como lo menciona en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y esa parte donde Abraham, cuando llega y le ofrece, les da los diezmos a Melquisedec, ¿se imagina? Entonces, ahí sí hay una figura, un paralelismo con el sacerdocio de Cristo, pero eso es un poco más complejo de comprender y tampoco vamos a tratar de instruirlo o enseñarlo esta mañana, ¿no? Pero yo quiero que usted entienda esa parte, ¿no? Que los judíos estaban así como que pensando, ¿cómo es posible esta cuestión, ¿no? Si ya de por sí pensar en Cristo como el Mesías, como el Salvador del pueblo judío era ya algo para ellos inconcebible, porque lo pensaban de otra forma, en una forma como de un rey que iba a gobernarlos, pero terrenalmente, no espiritualmente. Entonces ya era un choque mucho más grande para ellos, ¿no? Pero también algo que dentro de toda esta enseñanza, hermanos, es importante que nosotros también, al igual que como Cristo le preguntó a los fariseos, nosotros nos preguntemos, ¿de quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? Y la respuesta de nosotros no sea únicamente en una forma de comprensión secular, una comprensión meramente intelectual, sino hay una comprensión que solo la gracia y la obra del Espíritu Santo lo da en el corazón del hombre. Y como dice, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Ven? Es como la Biblia nos dice claramente que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Ven? Eso se discierne espiritualmente. Entonces, cuando pensamos en esta pregunta y viene a nuestra mente, ahora entonces sí comprendemos, los judíos humanamente estaban diciendo, es correcto, sí, cierto, es correcto, viene del linaje de David, pero la Biblia nos instruye y nos enseña a ir más allá en la parte espiritual, porque recuerden que la promesa de Dios para David fue que tu reino será eterno y no tendrá fin. ¿Ven? Entonces nos ponemos a pensar, todo reinado de hombres en este mundo termina, ¿verdad? Todo termina, todo llega a un número de años que el Señor permite vivir a los hombres y ahí acaba el reinado de cualquier hombre, sea de la potencia más grande del mundo o de un país pequeñito. De todos, absolutamente todos, termina su reinado. Pero este rey, dice Jehová, le dijo a David, es un reinado eterno, es un rey eterno. Obviamente, si es un reinado eterno, tiene que haber un rey eterno, ¿verdad? Entonces, porque esto entonces apunta a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando ya llega la parte en que nos damos cuenta que Él es el verdadero rey, ese rey que se promete desde el pacto con David y que David ya visualizó por ojos de la fe, ya puede ver su resurrección. Él ya puede ver que realmente apunta a Cristo. Él ya lo sabe, hermanos. Ya Dios ya le permite ver esa cuestión que solamente la obra de la fe hace en el corazón del hombre para visualizar esas verdades bíblicas. Entonces es como tú y yo ahora podemos discernirlo porque estamos viendo ahora la parte del pasado. Ya no vemos como ellos para el futuro, sino que para el pasado. Y nosotros lo comprendemos, y no solamente lo comprendemos, sino que lo creemos realmente. Y ahora viene la parte en la que concluye, en la que quiero que usted entienda este aspecto también. Sí podemos, como les dije, ver ahora un pueblo, un reino, un rey por este pacto davídico. Ese pueblo, ese reino, esa nación santa, como Pedro dice, tiene que ser regido o dirigido con leyes también. Para eso está el pacto mosaico. El pacto mosaico que, ¿se acuerda que dijimos que era?
Era la parte, ¿qué?, del pacto de gracia. ¿Qué era? ¿No se acuerda? El pacto mosaico, que era, hermanos. ¿No se acuerda? Tal vez hace poquito lo vimos. Dios dio su ley al hombre. Desde ese pacto mosaico es la parte judicial del pacto de gracia. Es lo que nosotros tenemos que cumplir. Entonces ya tenemos un rey, un reino, un pueblo, leyes. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y no tan solo un rey, sino que ese rey también dice: en ti serán santas las naciones. Un rey entonces que santifica. ¿Ven cómo se va complementando el plan de redención en los pactos? Cómo se van complementando, no se van distanciando ni remontando, sino se van completando. Y aún nos falta ver el pacto con Noé y, por decirlo así muy coloquialmente, la cereza del pastel, el pacto de gracia, para ver cómo ese pacto de gracia envuelve todos los pactos y se vuelve un completo, una unidad, todo ello. Pero también algo interesante, hermanos, y hay algo en que meditar mucho, profundamente, y eso ya es a cada uno de nosotros en una forma personal, en una forma íntima, porque vamos al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, por favor, acompáñame. Capítulo número 12. A ver, déjame, si no equivoco en mis apuntes, hermanos. Yo quiero llevarlos a la entrada. Por favor, ayúdeme, si ahí me contrapé en mis apuntes. La entrada triunfal de Cristo. ¿Ah? En Juan. Ajá. La entrada. 12. Juan 12. Entonces está bien mi apunte, solo que me extravié en mi Biblia, en mi propia Biblia. Vean, hermanos, discúlpenme por este atraso. Vean, 12, muy bien, gracias. La entrada mesiánica en Jerusalén. Dice: al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. ¿Ven? Eso dice en Juan. Ahora vamos también a un escrito del apóstol Juan, que es el Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo número 19. Versículos del 11 al 16. El jinete del caballo blanco. Apocalipsis 19, 11, 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tienen un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las pastoreará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La visión del apóstol Juan.
ahora vamos a explicar. Hermanos, en las figuras de batalla, de guerra, el rey, un rey cuando venía en son de paz, se montaba en un burro. Cuando vemos la entrada de nuestro Señor Jesucristo en el pollino, como dice la Biblia, hermanos, eso representa en su primera venida de Cristo a qué vino. Él vino a conciliar, a reconciliar al hombre con Dios. Él vino a buscar a los que están perdidos. Él vino a cuidar a los que Dios le había dado antes de la fundación del mundo. Él vino en ese plan, así vino. El pueblo lo recibió, le decía, le daba hosanas, hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Ven? Eso figura la entrada triunfal de Cristo, un rey que entra en paz. Él viene en paz. Su contraparte que vemos en Apocalipsis es un rey ahora en postura de guerra. Es un rey que viene en un caballo blanco, dice, con una espada, y que su ropa está teñida de rojo. Es un rey que ya ahora viene como juez, ya no viene ahora en paz, ya no viene a buscar, ya no viene a buscar a los perdidos, ya no viene a conciliar al hombre con Dios, ya el tiempo ya terminó. Ahora ese rey viene entonces a hacer juicio. ¿Ven? Ahora viene a hacer juicio. Y esa es la situación que vamos a vivir en su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él va a venir a ejercer juicio sobre las naciones, sobre los hombres. De ahí que tome una inmensa importancia para nuestra vida espiritual el comprender en qué tiempo estamos, en qué oportunidad Dios nos ha puesto, en qué lugar nos ha puesto en su providencia ahora como estamos. Para que comprendamos, porque ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores está todavía en plan conciliatorio. El Rey de Reyes y Señor de Señores aún está salvando a sus elegidos, cuidando a sus elegidos, santificando a su pueblo. Él aún está ahora haciendo eso el día de hoy, este 31 de enero. Pero va a venir un día en que ya no, eso va a cambiar completamente ese papel y esa postura de ese rey. Entonces, ahí como dice Hebreos 10, ¿no? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque eso vamos a padecer quienes no se hayan arrepentido, quienes no tengan a Cristo como su Rey y su Señor. Eso va a suceder. Esa espada que tiene él desenvainada para hacer juicio en las naciones se va a llevar a cabo y va a dar muerte a todos aquellos impíos. Por eso dice la Biblia claramente, hermanos, que buscarle al Señor mientras haya tiempo. Buscarle porque Él está cerca. Hermanos, esta enseñanza del pacto con David apunta a Cristo, pero también apunta a sus misericordias del Señor, porque Él no tenía por ninguna forma ningún compromiso con el hombre para hacerlo. Sin embargo, hemos visto cómo en las enseñanzas de los pactos, Él en su gracia infinita e inagotable nos da entonces un reino, un rey, leyes, pero también, hermanos, tenemos que nosotros pensar y meditar claramente. Tú estás ya en el reino del Señor, tú ya estás, ya fuiste trasladado por la misericordia de Dios del reino de las tinieblas al reino de Dios, al reino de luz. Cristo es tu Señor y Salvador, ¿estás seguro de ello? Hermanos, no desaprovechemos este momento, estos tiempos, estos días. Usted claramente ve cómo estamos en este tiempo en que el pecado se está manifestando exponencialmente en el mundo. Hermanos, meditemos muy bien entonces y pensemos, si todavía este Salvador, este Rey de Reyes, Señor de Señores, está en son de paz, está conciliando y reconciliando al hombre, ¿tú qué haces al respecto? Tú sabes, tú te sientes ya seguro que ya te has reconciliado con el Señor. ¿Estás seguro ya de que tú te has puesto a cuentas con el Señor? Más aún ya, ¿estás seguro que eres salvo?
Entonces, este panorama que se visualiza en Apocalipsis, hermanos, no es idea de un autor de fantasía, un libro de historieta o de fantasía, es una realidad que vamos a atravesar todos y cada uno de nosotros. Y hay de ti que escuchas esto claramente en tu corazón y aún, como dice la Biblia, obstinadamente tú quieres seguir en desobediencia, entonces vas a obtener tu recompensa también por ello. Nadie se va a quedar sin juicio, nadie se va a quedar absolutamente como inocente, a nadie va a tener el Señor como inocente. Tenemos que darnos cuenta que este Rey de Reyes y Señor de Señores es un juez justo, ¿sí? Que se imparte gracia y amor y misericordia, pero también juicio. Es un Señor, un juez de verdad y juicio. Entonces, hermanos, Dios quiera que cuando llegue ese momento, y si es en estos tiempos, que así sea. Sabemos que ese Rey de Reyes y Señor de Señores, aún con su espada desenvainada, no va a venir a nosotros a tocarnos, porque estamos seguros de que somos de Él, que somos de su reino, que somos sus súbditos, sus siervos, ¿sí? Pero tú asegúrate que estés de ese lado, asegúrate realmente que estés del lado de este Rey, porque cualquier rey humano que nosotros conozcamos, jamás va a poder guardarte de las manos de este juez. Jamás. Ni un solo hombre podrá tener la capacidad de guardarse de este juez. Sí, hermanos, por favor mediten eso en sus vidas espirituales. No dejen más estas palabras como si fuesen nada más un estudio más de los pactos. No, ustedes jóvenes que me escuchan, ¿no? Tienen la vida comprada. No crean que yo voy a vivir igual que mis padres o más. Tú no lo sabes, yo no lo sé, nadie lo sabe, solo Dios sabe. Y muchas veces entonces el Señor, a través de redarguir el corazón del hombre, lo despierta para un entendimiento, para una conversión, si Él quiere. Entonces quiera Dios, entonces, hermanos, que ustedes puedan ver en este pacto lo que David vio, lo que David pudo ver con respecto a su rey. No era él, no era Salomón, no era toda su genealogía y su descendencia. Él sabía claramente que este pacto apuntaba a Cristo. Y quiera entonces, hermanos, que podamos entonces decir, yo quiero estar con ese rey, quiero ser gobernado por ese rey, quiero ser dirigido y cuidado por ese rey, porque aún está dispuesto este rey. Aún en la gracia del Señor está disponible para todo aquel pecador que se arrepiente verdaderamente. Entonces, hermanos, con esta exhortación yo les invito a que mediten en ello. Entonces, que puedan ver la misericordia de Dios, porque como hemos visto hasta el día de hoy, Dios nos ha tenido paciencia. Dios nos ha tenido paciencia a cada uno de nosotros. Bueno, entonces, hermanos, esta es la parte exhortativa de este pacto, porque así realmente lo vemos. ¿Qué figura, no? ¿Qué figura en el Apocalipsis? Si usted se ha leído Apocalipsis, hay muchas figuras que nos llevan a pensar cómo va a ser este juez, este Señor de señores. Él ya vino a hacer la obra, Él ya hizo la obra, por la cual cada uno de nosotros tenemos no un anticipo, no tenemos algo así como que un enganche de una salvación, sino una salvación completa en Él. O sea, no tenemos que hacer nada, nosotros no tenemos que aportar. Es, como dice la palabra de Dios, es por fe. ¿Sí? Lo que le están enseñando los chamacos últimamente, la fe. Conocer, creer y entregarse al Señor. Dios quiera que el Espíritu Santo haga la obra en los corazones que aún no han procedido de esa forma. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Vamos a pedirle al hermano Roberto, por favor.